Claudia López Enríquez. Ella es pediatra e infectóloga del Hospital Infantil Federico Gómez en México. Ella tiene una maestría en educación médica y actualmente trabaja en la unidad de enfermedades infecciosas en el Hospital Español. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días. Vamos a hablar de enfermedades virales emergentes y, bueno, la importancia de hablar de este tema es que en México las infecciones respiratorias siguen siendo un problema de salud pública muy importante y 80 a 90% de las infecciones respiratorias en nuestro país son secundarias a infecciones virales. Entre las más importantes, influenza A y B, sincicial respiratorio para influenza y adenovirus. Esto tiene, vamos a ver más adelante, pero esto tiene como inconveniente que son también las únicas enfermedades virales que podemos diagnosticar con precisión. Es la primera causa, estos son datos hasta la semana 13 de este año, y las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de morbilidad en nuestro país. Y ¿qué es una infección emergente? Una infección emergente es una enfermedad infecciosa que ha aumentado su incidencia de manera muy importante en los últimos 20 años, como es el caso de la influenza y del virus sincicial respiratoria, o bien que son infecciones ocasionadas por nuevos agentes infecciosos, como vamos a ver, metaneumovirus y coronavirus, que son los virus más nuevos reconocidos en infecciones respiratorias. O que se espera que estas infecciones aumenten su incidencia de manera muy importante en los siguientes años. Para empezar a hablar de estas infecciones emergentes, les pongo un caso clínico. Es un niño de 2 meses de edad que tiene un cuadro de 2 días de evolución con fiebre, coriza y tos productiva. Está alimentado al seno materno y a la exploración física lo encontramos hidratado, con aleteo nasal inconstante, polipneico, taquicárdico, con fiebre, con la faringe congestiva, con el hígado crecido y con esta placa, ¿no? Esto es uno de los casos más frecuentes en los hospitales y se hace el diagnóstico de bronconeumonía, vemos atrapamiento aéreo, horizontalización de los arcos costales, de bronconeumonía, neumonía viral o bronquiolitis, que para fines fisiopatológicos son lo mismo, ¿no? La bronquiolitis es una neumonía secundaria a un virus. Y nos preguntamos cuál es la etiología de esto. Por mucho tiempo hablamos solamente de virus sincicial respiratorio, que si bien es el más frecuente, no es el único virus que ocasiona estos cuadros, ¿no? En esta diapositiva les quiero mostrar cuáles son los virus que actualmente están involucrados en sintomatologías como esto, como otitis media y croup, ¿no? Tenemos sin duda el más frecuente, es el rinovirus, es el rinovirus y que ocasiona otitis media y que es una de las causas más frecuentes de infecciones respiratorias tanto en adultos como niños. Se habla de que todos tenemos aproximadamente 2 cuadros por año, ¿no? Mínimo. Los niños pueden tener, depende si van a guardería o no, los que van a guardería pueden tener entre 10 y 12 cuadros por año y los que no entre 6 y 7 cuadros por año por rinovirus. Luego tenemos los enterovirus, bueno, los rinovirus tenemos más de 100 rinovirus, lo que hace que sean cuadros repetidos y además la inmunidad es transitoria. Luego tenemos los enterovirus se agrupan actualmente, la última, a partir del 2012 ya se reagruparon en 4 grupos, A, B, C y D. Dentro del grupo A tenemos al Coxsackie virus tipo A, dentro del grupo B al Coxsackie virus tipo B y heparecovirus, y así, ¿no? En el grupo C tenemos al poliovirus. Y en estos 4 grupos de enterovirus son capaces de ocasionar infecciones respiratorias, infecciones pie, mano, boca, otitis media, pero también se ha demostrado que se asocian a bronquiolitis, exacerbaciones de cuadros asmáticos e incluso pueden dar bronquiolitis obliterante. Enseguida tenemos a los metaneumovirus, son los virus que
son de los virus nuevos. Estos virus están descubiertos desde 1985 y se empezaron a identificar asociados a cuadros respiratorios a partir del 2001, que se empezaron a hacer diagnósticos con reacción de cadena de polimerasa. Hay 4 tipos de metaneumovirus, pero solo hay 2 que son capaces de producir infección en humanos, el A y el B, que se conocen como metaneumovirus humanos, ¿no? Estos metaneumovirus igual pueden producir bronquiolitis, otitis media, exacerbaciones asmáticas y están muy relacionados con hiperreacción bronquial, igual que el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio tenemos que solamente hay 2 tipos, el A y el B. La manera de identificar si es A o B también es únicamente por reacción en cadena de polimerasa, y este es el que más antiguamente se ha asociado a bronquiolitis, a exacerbación de cuadros asmáticos, a hiperreacción bronquial, a bronquiolitis obliterante, y ambos, tanto el metaneumovirus como el virus sincicial respiratorio, son de mucha importancia en pacientes con antecedente de prematurez, que cada vez tenemos más, porque pueden causar apneas en niños menores de 6 meses. Luego tenemos al bocavirus, que de todos estos es el más nuevo. Este virus fue descrito en el 2001 y cada vez se le asocia más con bronquiolitis, ¿no? Luego tenemos al virus de influenza, que tenemos 3 tipos de influenza, A, B y C. Los 2 más importantes en los humanos son A y B. El A afecta a humanos y animales y por eso puede asociarse a pandemias. El B únicamente afecta a humanos, se asocia menos a pandemias. Y el C sí afecta a humanos, pero generalmente produce infección subclínica y no se asocia tanto a cuadros respiratorios, ¿no? Estos, sobre todo el A, se asocia a brotes epidémicos anuales porque tienen hemaglutinina y neuraminidasa muy cambiantes, que hacen que haya un virus al que no tenemos anticuerpos efectivos entre cada año y cada 3 años. Enseguida está el virus de parainfluenza, que hay 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. Los 3 más frecuentes asociados a infecciones en niños son el 1, 2 y el 3, y el 1 y 2 prácticamente son los que más se asocian a bronquiolitis, a otitis media y a exacerbaciones asmáticas, incluso sin un cuadro tal cual de bronquiolitis, ¿no? Y finalmente tenemos al coronavirus, que el coronavirus se hizo famoso porque uno de los virus que es coronavirus es el virus del SARS, y se hizo famoso a partir del SARS, pero hay diferentes tipos de coronavirus que pueden asociarse a infecciones en niños. Estos están muy asociados a croup, a bronquiolitis y a exacerbaciones asmáticas, ¿no? Todos estos finalmente producen fiebre, rinorrea y tos, y la tos es el problema que más agobia a las mamás y que por lo tanto nos agobian más a los pediatras, porque la tos de todos estos virus puede durar hasta 3 semanas. Los síntomas generales son fiebre, que puede ser muy variable. Se hablaba de fiebre baja en caso de infecciones virales, pero sabemos muy bien que en el caso de virus de influenza y adenovirus la fiebre suele ser entre 39 y 40 grados de muy difícil control, y la duración es en promedio de 3 días, puede ser hasta de 7 días. Hay tos, síntomas catarrales, sibilancias, casi todos producen sibilancias. Puede haber un aspecto tóxico que semeja a una infección bacteriana, por lo tanto el aspecto tóxico no nos hace diferencia de una infección bacteriana o viral. El patrón radiológico generalmente es de infiltrado intersticial, además de atrapamiento aéreo, ¿no? Puede haber leucopenia o leucocitosis. Cuando hay leucocitosis, raramente es por arriba de 15,000 leucocitos, y el 60% de los pacientes van a tener leucopenia que puede variar entre 2,000 y 4,000 leucocitos. La proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular suelen elevarse muy poquito, y la epidemiología, prácticamente todos, excepto para influenza, son virus estacionales, es decir, circulan durante todo el año, pero los picos de mayor circulación son al final del invierno, al final del otoño, invierno e inicios de la primavera. Ahora tenemos este caso clínico, son 2, un paciente de 14 meses que acude a guardería con 2 días con rinorrea hialina y fiebre hasta 39 grados centígrados, tos seca, y al 4º día la tos se torna improductiva, ¿no? Este es el típico caso de rinofaringitis que está asociado a cualquiera de estos virus, aunque con más frecuencia al rinovirus.
O el croup, un niño de 18 meses previamente sano que tiene disfonía. La fiebre generalmente es más leve en el croup, de hasta 38,2, y al segundo día hay estridor laríngeo y dificultad respiratoria, ¿no? También esto puede asociarse a cualquiera de los virus que acabamos de mencionar. Los síntomas generales son la fiebre, la cefalea y las mialgias y las artralgias. La fiebre puede durar hasta 7 días, aunque en promedio dura 3. Y el cuadro respiratorio en la segunda etapa, después de la fiebre y la cefalea, que son el pródromo, se agregan disfagia o dolor de garganta, o picazón o comezón, a veces describen los pacientes, tos, estornudo y lagrimeos. No es posible hacer un diagnóstico diferencial de manera clínica acerca de cuál virus es. De hecho, las bronquiolitis se asocian antes ese 80% a virus incisional respiratorio, ahora sabemos que 60% y el resto son otros virus. Tampoco es muy fácil hacer el diagnóstico con pruebas rápidas, porque los síntomas de la segunda etapa empiezan entre 3 y 5 días después. Cuando ya no tenemos virus en la nariz, las pruebas rápidas detectan antígeno viral. Entonces, si ya no tenemos antígeno viral, van a salir como falsos negativos, porque cuando tenemos los síntomas catarrales, que es cuando la mamá ya acude con nosotros y pensamos que se trata de uno de estos virus, ya no tenemos virus en la nariz. Esto pasa con las pruebas rápidas de influenza y de sincicial respiratorio, que es muy frecuente que nos den falsos positivos. De hecho, las pruebas rápidas de influenza tienen una sensibilidad de 70% en niños. El dolor de garganta, pues el dolor de garganta se debe a que hay una, aquí hay una irritación y se debe a una activación de las terminales nerviosas sensoriales y de los nervios craneales. La prostaglandina y la bradicinina estimulan estas terminales y inicialmente hay una sensación de dolor o picazón, aunque no haya una faringe muy hiperémica. Todavía no hay tanta inflamación. Y esto, entre 1 y 2 días después, ya se convierte en inflamación y nos da los cuadros de rinofaringitis, faringitis y amigdalitis. Estas secreciones y esta estimulación de bradicinina y prostaglandinas activa el nervio trigémino y actúa sobre el epitelio de la nariz, produciendo estornudos. Al activar el nervio trigémino, se activan también los músculos faciales y por eso siempre que estornudamos es inevitable cerrar los ojos, porque hay una activación de los nervios craneales, de los músculos faciales y oftálmicos o oculares. La secreción nasal o rinorrea, que es la descarga de la nariz, inicialmente es hialina y entre 3 y 5 días después siempre se va a tornar a verdosa, que erróneamente se asocia a que si se torna verdosa es infección bacteriana, y no, esto es porque la secreción nasal es una mezcla de diferentes elementos epiteliales, tiene células califormes, células plasmáticas, y entre más inflamación hay más restos celulares y esto hace que el color cambie. El moco baja por la nasofaringe y al bajar por la nasofaringe puede obstruir la trompa de Eustaquio y entonces producir otitis media. El único momento en que la otitis media es más frecuente por virus y no por bacterias es en el invierno, donde la causa más asociada a otitis media es el virus de influenza. Y también ocasiona tos. Al obstruir la nasofaringe se activa el reflejo de la tos por acúmulo del moco para que no se aspire y esto produce tos. Otras causas que pueden producir rinorrea, además de las infecciones, son la rinitis alérgica, traumatismos craneoencefálicos, aerosoles nasales, que esto es muy frecuente en la Ciudad de México con la contaminación y la polución. Estos aerosoles producen una cantidad muy importante de detritos celulares, además de que inhiben los cilios y el movimiento ciliar, que hace que estas secreciones que se deberían expulsar se acumulen. La sinusitis y los objetos extraños en la nariz, ¿no? Que generalmente cuando un niño se mete un objeto en la nariz es solo de un lado y entonces la secreción asociada a cuerpo extraño es unilateral. La congestión nasal es uno de los síntomas más tardíos de la infección respiratoria, aunque es uno de los más molestos y es de gravedad variable, ¿no? La congestión se asocia
a un efecto en los vasos y hay una vasodilatación que produce un mayor riego sanguíneo y mayor secreción. Esta mayor secreción, los senos paranasales están alrededor de la nariz, esta mayor secreción finalmente se va a los senos paranasales, los obstruye y esto se asocia siempre a dolor de los senos paranasales, que de acuerdo a la edad del niño y a la neumatización de los senos, puede producir cefalea o dolor ocular. Los ojos llorosos, se sabe que los niños menores de 7 años, 70% de las causas de ojo rojo o lagrimeo son rinitis alérgica o son infecciones respiratorias agudas por estos virus. Se asocian de manera muy importante a las rinofaringitis, aunque hay algunos virus que tienen mayor predisposición a producir esta inflamación o incluso conjuntivitis, como son los adenovirus, ¿no? Además, hay una obstrucción de los conductos nasolaringeos y al obstruir los conductos nasolaringeos se produce una inflamación que generalmente se describe como ojera y también es por el acúmulo de las secreciones, ¿no? La cefalea, que puede estar asociada directamente con la producción de prostaglandinas y de interleucinas o bien con la obstrucción de los senos paranasales, y en estudios se ha demostrado que entre 60 y hay algunos que muestran que hasta 80% de los pacientes tienen como síntoma inicial o en los primeros 3 días una cefalea muy importante que se asocia a fatiga, a anorexia, a malestar general, a náuseas y entre más grandes son los pacientes, a depresión. Y la fiebre y el escalofrío. El escalofrío, y esto nos pasa mucho a los adultos, el escalofrío está asociado a una vasoconstricción de los vasos de la piel, lo que da una sensación de descenso de la temperatura. Y este escalofrío y malestar general no necesariamente se asocian a fiebre. De hecho, hay estudios que demuestran que esta sensación de escalofrío, en 35% de los pacientes, la temperatura estaba por debajo de 37 grados. Eso pasa mucho, que nos dicen, es que tiene escalofrío, tiene piloerección, y no ha subido, aunque no haya subido la fiebre de 37,5, ¿no? O nosotros como adultos nos da gripa, nos sentimos pésimo y te pones el termómetro y no rebasa 37, pero hay muchísimo escalofrío. Esto está asociado al afecto de los vasos en la piel, ¿no? Y se describe como malestar febril, aunque no haya fiebre. Y la fiebre está ocasionada directamente por los mediadores inflamatorios, principalmente la prostaglandina 1. Los que mayor liberación de prostaglandina 1 nos dan son virus de la influenza y adenovirus, por eso son los virus que más fiebre dan. Estos son capaces de producir fiebres muy altas y de muy difícil control, incluso en los adultos. En las secreciones tenemos lo que se conoce como esputo o flema, que es lo que se asocia a una tos productiva. El esputo o flema son secreciones que son viscosas y elásticas, y esto es por el ácido ciálico. Este esputo o flema está en 95% formado por agua y el resto por sólidos. Bueno, tienen plasma y tienen mucina. Entre más inflamación haya, más mucina hay, y por eso la secreción se torna de diferente color cuando pasa el tiempo y al final de las infecciones, ¿no? La tos. La tos es el síntoma que más lata le da tanto al paciente como a la mamá y por lo tanto al pediatra, ¿no? Es un síntoma muy latoso que suele durar hasta 3 semanas y generalmente la tos inicial de todos los cuadros virales, de todas las infecciones virales, es una tos seca. La tos está producida por el nervio vago. Por lo tanto, no se asocia a la rinitis alérgica. Para que una rinitis alérgica nos dé tos, significa que ya hubo un acúmulo tal de moco que llegó a la nasolaringe, o sea, hubo una obstrucción, y entonces el moco que llega a la garganta es lo que nos produce la tos. La tos seca es la que está inicialmente en las infecciones virales, entre el primero y el tercer día. Y esta tos seca suele producir un cosquilleo o una irritación, y conforme pasa el tiempo y hay mayor inflamación, que esto es después del tercer día, el moco se torna más espeso o más viscoso
obstruye la nasolaringe y entonces la tos se vuelve productiva. La tos productiva, bueno, la tos seca suele ser de predominio en cualquier momento del día, y la tos productiva es en todo el día y suele ser de predominio nocturno. Esto es únicamente porque si decimos que la tos se está produciendo por el acúmulo de moco en la nasolaringe, en la posición de acostado es mayor esta acumulación, no se puede expulsar el moco, se obstruye la nasofaringe y la nasolaringe, y esto hace que aumente la tos. La típica tos nocturna que molesta mucho a los niños y a las mamás, ¿no? El diagnóstico específico, el diagnóstico de una enfermedad, de una infección respiratoria aguda o de una bronquiolitis o de un croup, es un diagnóstico clínico, pero el diagnóstico etiológico específico se tiene que hacer con aislamiento de virus, que es muy tardado y muy caro, o con detección de anticuerpos. Estos métodos no se utilizan porque la detección de anticuerpos, si decimos que son infecciones que son repetitivas, se tendría que hacer con anticuerpos pareados. Se hacen en el momento de la infección y 4 semanas después para ver que se aumentaron los títulos, porque si los tengo positivos puede ser que haya tenido una infección previa por otro rinovirus o por otro metaneumovirus, ¿no? Actualmente las métodos que más se utilizan son muestras de aspirado nasofaringeo, se mete un hisopo estéril lo más posible detrás de la nariz para que sea la nasofaringe, y se hacen pruebas inmunológicas, que son las famosas pruebas rápidas. Las más utilizadas son las de virus de influenza y las de virus de sincicial respiratoria, que se hacen con inmunofluorescencia, con inmunocromatografía o con ensayo enzimático, inmunoensayo enzimático. Estas tienen la desventaja de que, como mencionábamos, que hay menos antígeno, baja la sensibilidad. En los niños se habla de una sensibilidad de, en el mejor de los casos y la mejor de las pruebas, 70%. Esto nos deja 3 de cada 10 niños con una prueba negativa que sí tienen enfermedad. Y en los adultos incluso no se utilizan porque la sensibilidad en el mejor de los casos es 50%, o sea, es un volado porque la mitad van a tener una prueba negativa aunque tengan la enfermedad. Y actualmente lo que se está haciendo son pruebas de reacción en cadena de polimerasa, que cada vez tenemos más a nuestro alcance. Existen ya muchas pruebas de PCR multiplex que hacen 16 virus en una sola muestra, están bajando de costo. Inicialmente hablábamos de costos de entre 10,000 y 8,000 pesos, actualmente tienen costos de entre 1,000 y 2,000 pesos, de acuerdo a donde se hagan, pero cada vez están más a nuestro alcance. Y tienen la ventaja de hacer 16 virus respiratorios, entre estos los que mencionamos. Algunas incluso hacen algunas bacterias como Mycoplasma pneumonia y Bordetella pertussis. En el hospital en el que trabajo, en el Hospital Español, estas pruebas se empezaron a implementar en noviembre de este año y, bueno, más o menos para darnos una idea de que sí existen estos virus. Estos son, hasta marzo de este año se habían hecho 182 pruebas, 96 positivas, y de estas positivas, bueno, 96 pacientes con pruebas positivas, pero para 132 virus. ¿Esto qué nos refleja? Que hay muchas coinfecciones, que es lo que estamos viendo, bueno, lo que se está viendo en los países donde se hacen estas pruebas o en las ciudades donde se hacen estas pruebas. De influenza tuvimos influenza H1 7 casos, AH3N2 41 casos, que está muy asociado a la emergencia de este virus en Estados Unidos. De influenza B 46 casos, de rinovirus 13, virus sincicial respiratorio 4, que virus sincicial respiratorio es B. No son todas las bronquiolitis por virus sincicial, muchas se hicieron diagnóstico por prueba rápida, pero las que salieron positivas en esta prueba, en esta PCR multiplex, fueron 4 para virus sincicial respiratorio, 4 adenovirus, 1 para influenza, 4 coronavirus, 2 metaneumovirus, 3 enterovirus y 5 bocavirus, ¿no? Esto concuerda con lo que se describe en el mundo, de que el bocavirus es el virus que más está aumentando y más está asociando a neumonía. Todos estos pacientes hospitalizados, y les decía, de los 92 pacientes, fueron 132 positivos, entonces 32 y 8, 40 pacientes tuvieron más de una infección. Las coinfecciones más vistas hubo pacientes que tenían coinfección influenza A, influenza B, y muchos que tenían rinovirus más otro virus, ¿no?
más virus sincicial respiratorio. Para hablar de complicaciones, un niño de 2 años que tiene tos, fiebre coriza, fiebre de hasta 39 grados, hiporexia, igual polipneico, con crepitantes bilaterales y sibilancias, ¿no? Se hace el diagnóstico de neumonía intersticial alveolar o bronquiolitis obstructiva, y esta bronquiolitis es muy frecuente, que entre 3 y 6 semanas después nos dé una bronquiolitis obliterante que puede incluso ser mortal, se puede asociar a fibrosis pulmonar, a sibilancias de repetición, a hiperreacción bronquial, a predisponer asma. Hay muchísimos estudios que demuestran que el virus sincicial respiratorio se asocia a asma, sobre todo si se presenta en los primeros 6 meses de vida, o a hiperreacción bronquial. Esto está muy relacionado con persistencia del virus, debe haber una predisposición del sistema inmunológico para que el virus persista, y esto da un daño permanente en pulmón que finalmente se asocia a hiperreacción bronquial. Esto nos lleva a que las complicaciones más frecuentes que tenemos en estos casos son sobreinfección bacteriana, bronquiolitis obliterante, hiperreacción bronquial, estatus asmático o muerte, ¿no? Más frecuentes todas estas en huéspedes susceptibles, en menores de 6 meses y en prematuros. El tratamiento tiene que ser integral. Tenemos los antivirales, el manejo de soporte y las medidas preventivas. Los antivirales tienden a disminuir la replicación del virus o el periodo de latencia viral, pero antivirales efectivos solamente tenemos para influenza, los inhibidores de neuraminidasa, porque actualmente todos los virus de influenza son resistentes a los amantádanes, entonces tendríamos solamente los Eltamivir y el Zanamivir, y se están utilizando Cidofovir para adenovirus, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, y ribavirina para algunos enterovirus, pero no existe una eficacia del 100%, por lo tanto el tratamiento antiviral todavía está en mucho estudio, ¿no? Y solamente tenemos tratamiento específico para influenza. También se usa ribavirina para virus sincicial respiratorio, pero cada vez se demuestra que no tiene ningún efecto en la prevención de complicaciones, ¿no? Y el manejo de soporte, pues depende de qué queremos, ¿no? Para la congestión, anticongestivos, para la tos, antitusivos y hidratación, para el malestar general, analgésicos, y para las secreciones o el malestar de los ojos, antihistamínicos, ¿no? Los antitusivos tenemos los que actúan sobre el sistema nervioso central o periférico y son útiles en la tos seca o persistente que no tiene expectoración, y en la tos productiva se recomienda que no se utilice un antitusivo, o si se utiliza un antitusivo tiene que utilizarse asociado a un mucolítico, y siempre en un mayor de 2 años. En los menores de 2 años no, porque estas secreciones pueden provocar microaspiraciones o broncoaspiración, incluso si se inhibe el reflejo de la tos. Como la tos es secundaria a un efecto en el sistema nervioso central, para que yo tenga inhibición de la tos, tengo que tener un medicamento que actúa en el sistema nervioso central, y entonces tenemos los derivados opiáceos, como la codeína y el dextrometorfano, que actúan en el rama aferente del reflejo de la tos, pero que tienen como efecto adverso que producen sedación. Y tenemos los que modifican los factores mucociliares, que son los antihistamínicos bloqueadores H1, como la difenhidramina, y los anticolinérgicos, como el bromuro ipatropio, del cual acaban de hablar, ¿no? De los derivados del opio, el que menos efectos tiene a nivel en el sistema nervioso central y crea menos dependencia es el dextrometorfano, que la dosis para adultos es 120 miligramos, niños de 2 a 6 años es 30 y de 6 a 12 años es 60, ¿no? Interactúan con los inhibidores de la aminoxidasa y con todos los medicamentos que son depresivos o anticonvulsivos, pueden aumentar la depresión, y al tener un efecto en el sistema nervioso central hay muchas reacciones paradójicas. Muchos niños se habla de que tienen temblores o de que no pueden dormir o de que están muy dormidos, y esto es por su efecto en el sistema nervioso central. Como analgesia y como antipiréticos tenemos nada más el paracetamol y el ibuprofeno, y como mucolíticos y expectorantes tenemos, cuando hay tos productiva, los que reducen la viscosidad, como los más utilizados son el ambroxol, la bromexina y la carbocisteína, ¿no? La bromexina muy utilizada también en nebulizaciones, y los que no disminuyen la viscosidad, sino que aumentan
el agua o los líquidos de las secreciones bronquiales, y al aumentar eso hacen que sea menos adhesivo el moco y finalmente también lo vuelven menos espeso, como la guaifenesina, ¿no? Es el más utilizado actualmente porque no tiene efectos secundarios graves ni en sistema nervioso central, ¿no? Los ioduros que se utilizaban antes ya no se utilizan por sus efectos en el sistema nervioso central. Y los antihistamínicos, tenemos 4 tipos de receptores histamínicos, pero los únicos que se describen como antihistamínicos son los H1, aunque tenemos todos estos, ¿no? Bloqueadores de histamina. Los antagonistas H1 se utilizan por su actividad de bloquear la acción de la histamina en el músculo líse y se utilizan para bloquear las secreciones lagrimales y salivales. Tienen el problema de que inducen sueño porque también actúan a nivel del sistema nervioso central. Los que atraviesan la barrera hematoencefálica, que son los de primera generación, son los que más sueño producen. Tenemos la difenhidramina, que es el más utilizado en México, y los de segunda generación o que no tienen efecto sedante, pues actualmente la cetiricina, la loratadina y el astemisol. La cetiricina y la loratadina son los que más se utilizan, que tienen la ventaja de que se dan con menos frecuencia y no inducen sueño, ¿no? Y la brofeniramina, que es similar a la difenhidramina, se utiliza actualmente mucho en México, tiene mucha acción para disminuir el enrojecimiento de los ojos, disminuye el lagrimeo y sirve mucho también para las alergias en este efecto. Pero sí induce sueño, es de primera generación. Y aquí les aclaro que no se debe utilizar para inducir sueño en los niños porque muchos, principalmente los dentistas, lo utilizan para que los niños estén sedados y se dejen hacer procedimientos, ¿no? Los anticongestivos lo que hacen es, tienen una acción simpático-mimética y producen vasoconstricción, más bien bloquean la vasoconstricción y producen vasodilatación. Aquí tenemos 2, los tópicos y los orales. Los tópicos, que el más utilizado es la oximetazolina, son muy eficaces para disminuir esta sensación de congestión de manera inmediata, pero si te utilizan por más de 4 días, tienen un efecto de rebote y dan una rinitis vasoconstrictora, mientras que los orales, de los cuales el más utilizado es la fenilefrina, antes la pseudoefedrina, pero la sacaron del mercado, tienen una acción que es menos rápida, pero más duradera, y no tienen un efecto vasoconstrictor de reporte, ¿no? Tenemos más, aquí les voy a mencionar 3 ejemplos. Tenemos actualmente casi todos los medicamentos en México están combinados. Tenemos el Dimacol, que tiene un antitusivo, un descongestivo y un expectorante. Casi todos los medicamentos son así ahora. Tenemos el Dimetab, que también tiene un antihistamínico y un anticongestivo, y tenemos el Robitussin, ¿no?, que tiene un antitusivo y un expectorante. ¿Qué pasa? Todos estos medicamentos no deben utilizarse en menores de 2 años. ¿Por qué? Porque todos finalmente tienen un antitusivo y al tener un antitusivo bloquean el reflejo de tos en los niños. En los niños menores de 2 años solamente se deben utilizar los que tienen expectorante, o sea, finalmente solamente se puede utilizar el Ambroxol. Y ya casi para terminar, tenemos las medidas preventivas. Las medidas preventivas tenemos las inmunizaciones, que las inmunizaciones que se utilicen o que tengan algún uso ya aprobado, solamente está la inmunización contra influenza. Existe vacuna de adenovirus, pero solo tiene uso en bases militares en Estados Unidos y solo es para 2 adenovirus, y se está probando en pacientes que son sometidos a trasplante de médula ósea. El estado de nutrición, que aquí lo más asociado a disminución de los cuadros graves es la alimentación al seno materno, que disminuye los cuadros de otitis media hasta 6 veces en comparación con los niños que no reciben seno materno. La educación, que esto es principalmente el lavado de manos y no llevar a los niños a las escuelas o a las guarderías cuando tienen estos cuadros. Evitar la contaminación o tabaquismo pasivo. Los anticuerpos monoclonales, que son los que se utilizan para prevenir virus incisional respiratorio en grupos muy especiales, muy indicados en prematuros o en todos los que tienen factores de riesgo para muerte, y el manejo de enfermedades subyacentes como enfermedades metabólicas o enfermedades pulmonares que predisponen a que se compliquen estos
cuadros, ¿no? Y ya para terminar les dejo la imagen del doctor Eleuterio González, que ya que estamos en Monterrey, fue un médico que trabajó mucho por la ciencia y por el altruismo y dejó como legado a esta ciudad dos de los edificios que todavía tenemos, bueno, que tienen aquí, que son la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Hospital Universitario que lleva su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Claudia López. En nombre de CONAPEME le entregamos su reconocimiento por la participación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.